Era tal el despliegue de custodios que Chabrán tenía en Pinamar que no alcanzaba con los que estaban en la propia cuadra de su casa, sino también que por distintas cuadras había vehículos donde estaba la custodia, como en esta esquina. Un año después de aquel enorme logro profesional, cuando ya estábamos sumergidos en esa temporada de 1996-1997 que terminó como tragedia, teníamos como objetivo periodístico de máxima con José Luis conseguir una entrevista con Alfredo Chabrán. Para eso hacíamos recorridas y guardias en las cercanías de la casa del empresario, sin saber que cada uno de nuestros movimientos era seguido al detalle por sus custodios y por el policía Gustavo Preyeso y la denominada Banda de los Hornos. 3 días antes del crimen de José Luis estábamos buscando una entrevista con el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, a quien ya conocíamos con anterioridad por un tema de los robos en Pinamar. Llegamos aquí a la comisaría sabiendo que él estaba en un accidente que había habido aquí a pocos metros, y cuando estacionamos el vehículo en este lugar sale un oficial que después resultó ser justamente Aníbal Luna y nos dice que el comisario estaba ahí enfrente. Después se supo que Aníbal Luna en ese momento llamó a Preyeso y a los horneros para avisarle que estábamos acá. Ellos, que nos venían siguiendo pero nos habían perdido, vinieron. Luna les mostró quiénes éramos, intentaron seguirnos, pero no pudieron. Según demostró la justicia, el plan criminal se había empezado a pergeñar tiempo antes. En noviembre de 1996, el policía Gustavo Preyeso le pidió a su mujer, también policía, los antecedentes de José Luis Cabezas. Preyeso conocía a Chabrán desde hacía un par de años y estaba muy tentado por estar cerca de ese poder. En este edificio, en pleno centro porteño, en la calle Carlos Pellegrini a 1100, donde están las oficinas de Alfredo Chabrán, se reunió el empresario con el asesino de José Luis Cabezas, Gustavo Preyeso, apenas un mes antes del crimen. Esta es la casa del empresario Oscar Andreani, donde se hizo la fiesta, donde se vio con vida por última vez a José Luis Cabezas. Yo lo dejé aquí en la puerta de entrada para ir a buscar un lugar para estacionar porque había muchos vehículos. José Luis me esperó aquí y bueno, fui a buscar un lugar en las inmediaciones. Vale decir que la fiesta de Oscar Andreani era uno de los eventos más importantes de Pinamar, por eso había mucha presencia de periodistas. Lo que no sabíamos es que esa noche iba a terminar con la tragedia que terminó. En este lugar había un descampado donde yo estacioné el Ford Fiesta blanco la noche de la fiesta de Oscar Andreani. Después de las 4 de la mañana me retiré y José Luis decidió quedarse porque estaba con los colegas que estaban cubriendo la fiesta. Lo que no se sabía es que en los alrededores de la casa, que estaba llena de vehículos, había un auto en particular donde estaban varios de los asesinos. Una vecina alertó de la presencia de estos asesinos en un auto a la custodia de Oscar Andreani. Y fue justamente la custodia de Oscar Andreani la que llamó a la comisaría de Pinamar avisando de estos movimientos sospechosos. Sin embargo, la policía nunca vino. ¿Por qué? Porque había zona liberada. Después de salir de la fiesta de Oscar Andreani esa madrugada del 25 de enero, José Luis Cabezas llegó aquí, a su casa, en la calle de Rivadavia de Pinamar. Desde las sombras de este descampado salieron los asesinos de José Luis. Lo tomaron del cuello y lo metieron dentro del propio Ford Fiesta, seguidos por el Fiat Uno, donde iba Preyeso y otros 2 horneros. El momento del secuestro fue visto también por unos trabajadores de una panadería en la esquina de la casa de José Luis Cabezas. Ellos declararon cómo a José Luis Cabezas lo metieron a los golpes en el Ford Fiesta blanco. Por este camino vecinal que conduce a la Laguna Gran Salada, en General Madariaga, se llevaron a José Luis Cabezas aquella madrugada del 25 de enero de 1997. Después de conocido el hecho, después de conocido las circunstancias, siempre me impresionó, como amigo de José Luis, imaginar lo que pudieron haber sido esos momentos para José Luis, temiendo lo peor para su vida y seguramente pidiendo clemencia, algo que sus asesinos no tuvieron. Es un camino vecinal justamente que utilizaba el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, para ir a pescar a la Laguna Gran Salada. De hecho, el propio Duhalde pasó por este camino cuando aún estaba humeando el auto de José Luis Cabezas y cuando aún no se conocía nada de quién era la persona que había aparecido calcinada. Quien encontró el cuerpo de José Luis Cabezas fue el capataz de esta estancia, Manantiales, Pedro Guevara.
El cuerpo todavía estaba allí y el auto estaba todavía humeando. Ese día, después de haber buscado desesperadamente a José Luis y de haberme enterado de la noticia de que una persona había aparecido asesinada y calcinada aquí en la cava de General Madariaga, llegué hasta el lugar, conducido por la policía, y aquí había un vallado, unas cintas policiales que impedían el paso. Entonces me mostraron algunos elementos que encontraron en el vehículo, me mostraron un pedazo de una bota tejana, me mostraron también las esposas, ahí me enteré que José Luis Cabezas también había estado esposado, me mostraron un reloj y me mostraron unas llaves. Esas llaves eran idénticas a las llaves que yo tenía, que eran de nuestra oficina en Pinamar. Cuando me sumergí en esta cava diabólica, el auto todavía estaba ahí. El Ford Fiesta que nos había alquilado la revista Noticias estaba acá. Me acerqué al lado del copiloto y estaba parado justamente acá el vehículo. Y bueno, y vi ese cuadro espeluznante, el cuerpo de José Luis totalmente calcinado, atravesado en la puerta. Una persona que no se podía identificar, pero bueno, tenía todo el relato ya coincidente con esta historia. Me acerqué hasta el lado del guardabarro delantero derecho y vi que estaba chocado, como yo había dicho. Y volví para atrás, volví a ver esa imagen que nunca más en mi vida me voy a olvidar. La verdad que me parecía increíble estar viendo eso y me parece hoy increíble que, habiendo cometido semejante barbarie, los asesinos no estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. Cuando llegué a la cava hubo una cosa que realmente me sorprendió. Esta cava estaba, además del auto de José Luis Cabezas, estaba llena de policía, pero que no preservaban el lugar donde había un montón de pruebas que rastrillar. De hecho, me acuerdo de la escena de un policía tirando un cigarrillo y pisándolo con total desprecio por la información que obviamente había aquí que recolectar para saber quiénes eran los asesinos. Según el relato que hacen los horneros y que se ve también en la reconstrucción del crimen, quienes descienden a la cava en el momento del asesinato son el hornero Horacio Braga y el policía Gustavo Preyeso, que era quien mandaba a todo el grupo. Bajan con un bidón de nafta, es Preyeso que contra esta pared lo coloca de espaldas a José Luis Cabezas ya esposado y le dispara varias veces, pegándole 2 tiros en la cabeza. Le ordena a Braga que lo rocíe con el combustible y que prenda fuego el auto. Según dijo Braga, él se resistió, pero ante la amenaza de Preyeso así lo hizo, y fue así que prendieron fuego tanto el auto como el cuerpo de José Luis. La cámara de José Luis Cabezas fue hallada meses después aquí en el Canal 1 por un equipo de buzos especializados. Estaba casi destruida porque los horneros así lo hicieron desde que abandonaron el lugar del crimen. Quedaba el cuerpo de la cámara con los stickers que le habían pegado los hijos de José Luis. Con el paso del tiempo, este lugar se convirtió como una especie de santuario de homenaje a José Luis Cabezas y de incluso mucha gente que le pedía milagros. Lamentablemente, hoy está totalmente abandonado y parece una humillación más a todos los homenajes que se le hizo a José Luis Cabezas.